Buenos días. Gracias por responderme. Pero no voy a hacer como esos animadores. ¡Buenos días! ¡No los escuché! Como la iglesia se transforma como una fonda. Espero que estén bien. Se están arreglando los días, parece. ¿Cómo olvidar esos días de invierno? Estamos terrible, muertos de frío acá, es rico. No tanto calor, eso sí. Yo sé que a mi señora esposa le gusta bastante el calor, pero ahí tenemos un problemilla, porque a mí no me gusta tanto. Que el Señor les bendiga. Es un placer poder estar acá compartiendo la palabra con ustedes. Gracias por invitarme. Cuidado. Gracias por invitarme. He venido desde lejos a compartir este sermón. Bueno, estamos en una serie sobre hechos. Y en hechos pasan bastantes cosas. De repente es un poco difícil como mantener la línea de todas las cuestiones que hemos visto, de todos los personajes que de repente aparecen, pero la idea de los sermones y la idea de que nos contemos no es aprender datos y aprender nombres, sino que realmente podamos abrir nuestros corazones para ver qué lección Cristo nos trae por medio de su palabra. Así que el sermón de hoy quiero llamarle el carácter de la iglesia. El carácter de la iglesia. Y aquí me gustaría hacerle una pregunta para que todos ustedes pudiesen realmente pensarla. ¿Qué es lo que significa al final del día ser un cristiano? Y no estoy hablando de decir, no, ser Cristo, es que... ¿Qué significa ser cristiano? Actualmente, y tal como oraba también Francisco, estamos viviendo un periodo de muchos cambios. Cambios políticos, cambios geopolíticos también. China se alió con Rusia. En África también están ocurriendo cosas. Sí, se asustó. Pero actualmente la iglesia en el mundo también está pasando por una serie de transformaciones para bien y para mal. ¿Ya? No es como que no, si todo está cambiando, para bien. Por ejemplo, en algunas partes se han ordenado pastores transexuales, lo vemos en Europa, pero por otra parte tenemos comunidades completas dedicadas a rescatar a niños y a niñas de la esclavitud sexual, por ejemplo. Que Dios los bendiga por la valentía de esos hermanos. Algunas iglesias se han transformado en lo más parecido a un pub. No sé si han visto tanto video de iglesias que uno dice, ¿y dónde está la cruz acá? Pero hay luces, le falta el chop. Estamos viendo eso. Pero también hay otras iglesias que crecen y son conocidas en su comunidad por su misericordia y por su amor. Esas también existen. Ahora, nuestra iglesia acá en Chile también está en un periodo profundo de cambios. Por ejemplo, IPA se unió a IPLA, es un cambio. Se están buscando nuevos obispos. Hay proyectos nuevos y hay otros proyectos que se están cerrando. Entonces, en medio de todos estos cambios es más o menos fácil aferrarse a una forma como habitual de hacer las cosas. De venir los domingos a la iglesia porque hay que venir a la iglesia. Como dicen por ahí, el hombre es un animal de hábitos, aunque sabemos que no somos animales. Pero el asunto es que nuestro caminar en la iglesia también puede transformarse en un mero hábito. Entonces, ¿alguna vez se han preguntado cuál es el corazón de la práctica del cristianismo? En medio de todas las actuales transformaciones que está viviendo la iglesia y el mundo, el caso de la iglesia de Antioquía, que recién leímos, es un buen lugar donde buscar lecciones sobre este carácter último de la iglesia. El caso de la iglesia de Antioquía es un buen lugar para observar las raíces a las cuales debiésemos estar volviendo continuamente. Así que oremos. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú nos permites reunirnos libremente
Y te rogamos, Señor, que en medio de esta comunión que tú has permitido, tú puedas hablar a nuestros corazones, que tu palabra pueda hacer nido en nuestros corazones para que luego esa transformación, Señor, que viene por parte de tu Espíritu Santo pueda manifestarse también durante la semana y durante nuestra conducta, Señor, con los cristianos y también con los que aún no te conocen. En el nombre de Jesús, amén. Ya, entonces, ¿qué lecciones sacamos de la lectura de hoy? Al tiro con la lección. Si pueden ir viendo en el verso 19, encontramos una iglesia perseguida que, si bien compartía el Evangelio, lo hacía al principio solamente con los judíos, y eso lo vimos la semana pasada. Entonces, era una iglesia que seguía siendo selectiva porque seguía cargando con ciertas cuestiones históricas, sociales. Y ahí Pedro, como en buen chileno, para el carro, y ahora tenemos a otra persona también, que vamos a ver cuál es su ejemplo. Pero en el versículo 20, vemos que algunos comienzan a esparcir el Evangelio a los gentiles. Entonces ahí hay un cambio. Estamos viendo a una iglesia que se abre, que empieza a ir más allá de sus propios prejuicios, de que tengo que predicarle al judío solamente. Entonces, esto es importante porque tengamos en cuenta que los gentiles de Antioquía tampoco eran cualquier gentil. La gente de Antioquía era conocida por llevar una vida basada en el placer y en la adoración de su propio cuerpo y sus propios instintos, muy de la mano de la cultura griega. Entonces acá hay un detalle importante. Los cristianos que fueron de Jerusalén a Antioquía eran judíos helenistas. Los helenistas eran los judíos griegos, ¿ya? Y volvieron a sus tierras y ellos le predicaron el Evangelio a su gente. Entonces acá vemos, por favor, la primera lección. Y la primera lección implica que el carácter de la iglesia implica predicar a toda criatura. No importan las rencillas históricas, no importan los prejuicios religiosos, no importan los prejuicios políticos e ideológicos, el cristiano lo que hace es predicar el Evangelio. Y acá claramente lo podemos aplicar a nuestras vidas. Cada uno de nosotros tiene prejuicios religiosos, ideológicos, hasta de clase. Pero la iglesia de Antioquía nos enseña que el cristiano predica el Evangelio a todas las personas, sin excepción. En la Escritura aparece que la evangelización cambió la posición idolátrica de la gente de Antioquía y los orientó hacia Cristo, los trajo hacia Cristo. Y los nuevos cristianos estaban comprometidos con el Señor y finalmente, y esto es una de las partes más bonitas y profundas también para nuestra historia como iglesia, es que en Antioquía comienzan a ser por primera vez una iglesia sin presiones religiosas que proceden del judaísmo. Como sabemos, en Jerusalén, los judíos que se habían separado del judaísmo tradicional y habían seguido a Cristo, seguían teniendo una relación muy estrecha con el judaísmo. Como que el cristianismo era un judaísmo 2.0, enfocado en Jesús. Y por eso muchos mantenían sus tradiciones, y por eso muchas veces exigían a los nuevos cristianos someterse a las tradiciones de los judíos, que era exactamente lo que pasó en el capítulo anterior, que vimos la semana pasada. En medio de todo esto llegamos al versículo 21, donde vemos que muchos se convirtieron, y por lo tanto vemos que la iglesia en Antioquía crece por medio de la predicación de la palabra. ¿Ya? No crece porque se juntaron a orar, solamente. No crece porque hicieron hartos posts en Instagram, en el Instagram de la época. La iglesia crece porque el Evangelio se predica.
Acá, y a riesgo de sonar tal vez un poquito crítico, no crítico, crítico, muchas veces nos quejamos de que nuestras iglesias no crecen, de que los creyentes de una iglesia se van a otra, o de que se reciclan las congregaciones. Oh, estos días yo los vi pero no importa, siguen en la iglesia. Y está bien, pero a la vez nos quejamos, oye, la gente no está llegando a Cristo, como que no hay gente nueva, entre comillas. Pero acá les hago una pregunta y me hago una pregunta a mí mismo también. ¿Estamos realmente predicando el Evangelio a la gente que nos rodea? Y ojo, no me refiero a esta jugada maestra que todos hemos hecho alguna vez. No, es que yo predico con el testimonio. No, en la Biblia es clara sobre eso. Tu testimonio es algo secundario a la predicación de la palabra. El Evangelio es un mensaje. Y esto nunca se me va a olvidar de un retiro que una vez estuvimos con un australiano. Que los mensajes no se deducen solamente de la conducta. Si tú quieres comunicar un mensaje claro, haces eso exactamente. Comunicas el mensaje claramente. Entonces aquí la pregunta es, ¿estamos comunicando claramente el mensaje de Cristo? ¿Estamos predicando, diciéndole al otro lo que Cristo quiere para su vida? ¿Estamos predicando la buena nueva en el lenguaje más de iglesia? ¿Quién quiere contestar? No. ¿Es cierto esto? ¿Estamos predicando? Sigamos. En los versos 22 y 23 vemos que esta noticia de que Antioquía está creciendo como iglesia llega a Bernabé. ¿Y qué hace Bernabé? Hace una cuestión muy, muy hermosa de la cual podemos desprender una segunda lección. Bernabé va a acompañarlos y primero que todo va a alentarlos, como dice la palabra. Y acá tenemos una segunda lección. Los cristianos se alientan mutuamente. Bernabé no llegó a dar una conferencia con las 5 estrategias para plantar nuevas iglesias en medio de dominio multicultural en Antioquía y iglesia. Bernabé simplemente anima a sus hermanos a ser fieles a Cristo. Y ojo, y además de eso, observamos otra lección. Bernabé los ayuda a seguir predicando. Y producto de esto, muchos más se convierten, lo que hace que Antioquía, y esto es súper interesante desde un punto de vista histórico, comienza a convertirse en el centro principal de la predicación del Evangelio. Incluso en el futuro va a superar a Jerusalén. Entonces, aquí viene una segunda pregunta. ¿De qué forma tú estás alentando a tu hermano en la fe? Y nuevamente, no estoy hablando de cuando llega, hola, ¿cómo estás? Bien, en el trabajo ya, sí, chao. Y después nos vamos a almorzar y los que tienen hijos jugarán con su hijo, los otros dormirán siesta, qué sé yo. Estamos ayudando a nuestros hermanos a predicar la palabra porque es claro que Dios nos ha dado distintos talentos y distintas habilidades blandas a cada uno. Y hay algunos que les cuesta más que a otros. Pero para eso tenemos a nuestros hermanos. Yo conozco a una persona que siempre está dando ideas. Oye, mira, entonces a esa persona podría invitarla a la iglesia, entonces, mira, podría ir a su casa, podrían hacer eso, mira, o la secretaria que te habló, mira, podría decirle tal cosa. ¿Estamos haciendo eso? ¿Estamos alentándonos? ¿Estamos ayudándonos a predicar el Evangelio? Y así llegamos al versículo 25, cuando Bernabé se va a buscar a un tal Pablo, ¿sí?,
¿Se acuerdan de Pablo, no? Y se va a buscar a Pablo a Tarso. Y se lo trae a Antioquía. Y acá vemos otra lección que pasa piola porque aparece así como en una línea nomás. Dice que Pablo y Bernabé estuvieron 1 año enseñando la palabra. Y aquí hay una lección interesante, que el cristiano predica, se anima mutuamente y estudia la palabra. Durante el periodo en que la iglesia de Antioquía crecía, la gente se abocaba también al estudio sistemático de la palabra. Es más, luego cuando Pablo indica que no dejen de reunirse, como algunos tienen por costumbre, muchos estudiosos de la palabra dicen que se estaba refiriendo a ese año, donde sistemáticamente se estudiaba la palabra y había gente que desaparecía. Entonces, cuando vemos esto, surge un detalle interesante. A esas personas que predican y estudian la palabra, la Biblia dice que se les comienza a llamar cristianos. Para algunos, este término puede haber sido como un sobrenombre medio peyorativo, como en Chile es el término canuto. Aquí vienen los canutos por Canut de Mon. Para otros, esto podría haberse originado al interior de la iglesia. Están como esas dos ideas. Algunos dicen que es gente de afuera que dice, los cristianos. Y otros estudiosos dicen, no, ellos mismos empezaron a reconocerse como cristianos. En realidad, sea cual sea el caso, en ambas situaciones aprendemos lecciones. Primero, si el término cristiano se originó afuera, los gentiles vieron con sus propios ojos que los que predicaban el Evangelio reflejaban a Cristo de tal manera que los llegaron a llamar cristianos. Por otra parte, si este término se originó dentro de la iglesia, los seguidores de Cristo ponían toda su identidad en Cristo de forma tal que pasaban a denominarse cristianos. Se perdían a sí mismos y su propia identidad para encontrarla en Cristo y hacerse literalmente seguidores de Cristo. Eso significa cristiano. Entonces, sea por un lado o sea por el otro, aprendemos que el centro de lo que los otros ven y de lo que nosotros debiésemos vivir es Cristo. Cristo era, para las personas de Antioquía, el nombre de alguien de quien los cristianos no dejaban de hablar. Por algo le decían cristiano. Cristo, no Cristo, y Cristo dijo, y Cristo acá, y Cristo allá, y Cristo viene. Oh, loco, parece, no sé, cristiano. Y la pregunta surgía frente a este nuevo grupo de gente. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? ¿Por qué? Porque Antioquía era una ciudad bastante grande, un centro neurálgico de la cultura, y era una de esas ciudades multiculturales, donde había de todo. Un poco como Valpo igual. Aunque la semana pasada dijeron que era mejor que Valpo, pero... ¿Quiénes son estos? La respuesta del pueblo no podía ser otra. Son los cristianos, esto es, son los seguidores de Cristo. Y acá hay otra lección. Los cristianos son cristianos no porque hablan de Cristo nomás. Los ateos también hablan harto de Cristo. Hay hasta teólogos ateos que hablan mucho de Cristo. Los cristianos son cristianos porque siguen a Cristo y viven conforme a Cristo. El cristianismo había dejado de identificarse como un modo de judaísmo como había ocurrido en Jerusalén. El cristianismo ya no era un judaísmo 2.0.
finalmente el cristianismo entraba en la cultura, lo que la llevó a impactarla de tal forma que toda Europa se conoce como una cultura judeo-cristiana. Entonces acá aprendemos que los cristianos son aquellos que encuentran su identidad en Cristo y lo reflejan en su actuar y en su mensaje. Entonces, en un ambiente multinacional, pluricultural y diverso como el de Antioquía, un grupo de personas comienza a ser diferenciados como cristianos. Y aquí viene otra pregunta necesaria. ¿Te distingues tú como cristiano en Valparaíso? Porque Valparaíso es una ciudad bastante diversa. Hay harta población de tercera edad, estudiantes, artistas, profesionales, obreros. En los cerros, vamos a decir, las clases sociales están mezcladas. Uno tiene un loft de no sé cuántos millones de pesos y al lado hay dos casitas chiquititas, medias hechizas. Es todo bastante confuso, es todo bastante diverso. La pregunta es, ¿te distingues tú en medio de toda esta diversidad como cristiano? ¿Los demás te distinguen a ti como cristiano? Y la tercera pregunta, ¿qué crees tú que te distingue a ti como cristiano? Y ahora entramos a una parte que yo creo que como que tocó bastante mi corazón, sinceramente. Además de lo que ya hemos dicho, hay cosas que también son fundamentales en la práctica del cristianismo y muchas veces les bajamos el perfil. En los versículos 27 y 28 el Espíritu Santo habla por medio de Agabo y anuncia que habrá una gran hambruna. Este personaje, Agabo, es el mismo personaje que Dios utilizó para anunciar después que Pablo iba a ser encarcelado. Tampoco era cualquier persona, así como, oye, sí, parece que va a pasar esto. Pues bien, hubo una hambruna durante el periodo del gobernador llamado Claudio. ¿Y qué hizo la iglesia? ¿Qué hizo la iglesia? Estamos viendo, se anuncia una hambruna, ocurre la hambruna, y lo que hace la iglesia es que conforme a lo que cada uno tenía, enviaron contribuciones para el socorro de sus hermanos. Y acá me gustaría detenerme en un detalle que nos enseña de forma muy clara el caso de la iglesia en Antioquía, que el cristiano actúa en misericordia. No es solamente el cristiano vive en misericordia y ve la misericordia de Cristo en los demás y en su vida. No, el cristiano actúa en misericordia. Lo que hizo la iglesia de Antioquía fue romper una barrera histórica tremenda, porque los cristianos no judíos deciden ayudar a los cristianos judíos que estaban sufriendo hambruna. Y con esto muestran nuevamente que el amor de Dios es para todos. Muestran la comunión en ese amor. Entonces, este no es un simple acto político. Les vamos a devolver la mano porque los no judíos vamos a ir y vamos a representar a los no judíos y los no judíos y los no judíos y a los judíos los vamos a ayudar. Finalmente. No sé si han escuchado un poco ese tipo de discurso. Esto no es un acto político, sino que es una muestra de la unidad de nuestra fe. Y sobre esto, en Romanos 15, Pablo escribe lo siguiente. Dice, ya que Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una colecta para los hermanos pobres de Jerusalén, lo hicieron de buena voluntad, aunque en realidad, y ojo con esto, era su obligación hacerlo. Porque si los no judíos han participado de las bendiciones espirituales de los judíos, están en deuda con ellos para servirles con las bendiciones materiales. Pablo acá está hablando del acto de la iglesia de Antioquía, posteriormente en Romanos. El acto de ayudar a tus hermanos míos, trasciende la mera caridad.
sino que el ayudar a nuestros hermanos es parte de la obligación en la que nos pone el haber recibido las bendiciones espirituales y materiales de Cristo. El ayudar a los demás, el ayudar concretamente con bienes materiales, es parte de la obligación que nos deja haber sido adoptados por Cristo. Es más, la palabra que ocupa el escritor de Hechos acá, para referirse a estas contribuciones o donativos, se ocupan estas dos palabras en distintas versiones, es literalmente servicio. No es buena onda. No hagamos una vaquita, una ofrenda, sino que es servicio. Por lo tanto, lo que nos enseña la Iglesia de Antioquía es que el cristiano sirve a sus hermanos. Pablo ve en este acto de ayuda algo mucho más profundo que la mera caridad, sino que ve una obligación solemne que nosotros los cristianos tenemos cuando consideramos el privilegio de haber sido, como dice el mismo escritor de Hechos, al olivo de Dios. Y servimos a Cristo y a nuestros hermanos. Entonces, ¿qué es ser cristiano? Cristiano no es solo hablar de Cristo. Ya sabemos que hay mucha gente que habla de Cristo y no son cristianos propiamente tal. No solamente hablar de Cristo, sino que es vivir conforme a Él. Cristianismo es predicar sin excepción de personas, alentándonos mutuamente a seguir la obra, ayudándonos a proseguir en esta gran comisión. El cristiano estudia la palabra y en el amor que tiene por Cristo, el cristiano sirve a su hermano de forma concreta. La esencia del cristianismo es Cristo. Y todo lo que vemos en la Iglesia de Antioquía lo vemos en Cristo. Vivamos en Cristo, vivamos conforme a Cristo, alentémonos mutuamente, ayudémonos no solamente a predicar, sino que ayudémonos en nuestras necesidades, estudiemos la palabra y finalmente sirvamos a nuestros hermanos por medio de todas las bendiciones que nosotros hemos recibido en nuestras vidas. Oremos. Padre, te damos gracias porque en realidad no podemos dimensionar lo bueno que eres con nosotros, Señor. Cuando reflexionamos en la adopción que tú ofreciste a nuestras vidas, Señor, no tenemos nada más que agradecerte haber sido sumados a tu familia, Señor. Te pido, Dios poderoso, que nos des la valentía para predicar tu evangelio en medio de un mundo que lo hace cada vez más difícil y contracultural, Señor. Danos también el amor para alentarnos mutuamente y poder ayudarnos de manera concreta, Señor. Y ayúdanos, Señor, que por medio de lo que decimos, de lo que hablamos y la forma en la cual nosotros nos llevamos en la vida, no solamente los demás nos reconozcan como cristianos, sino que nosotros también podamos encontrar nuestra identidad en ti. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.